Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto tener la oportunidad de estar aquí con ustedes finalizando esta serie, esta quinta parte de nuestra hermosa serie. No sé si te ha bendecido, a mí me ha bendecido muchísimo. Hemos titulado esta serie Cuando Dios dice no. Quiero invitarte para que en este momento aproveches para compartir esta palabra, este link con otras personas, a sus WhatsApps, si estás a través de YouTube o estás a través de sé que estás a través de nuestra página, pero sabemos también que este mensaje lo subimos a nuestras redes sociales. Aprovecha para compartir este mensaje con otras personas. Quiero también invitarte, por favor, a que hables con nuestro anfitrión o anfitriona que está allí. Si sientes que tienes alguna duda, alguna petición de oración, también puedes aprovechar a esta persona para compartirle aquello que quieres decirle, que quieres que te ayude. Esta persona está totalmente dispuesta para ayudar a tu vida. Te pido, por favor, que estés muy concentrado, que nos digas en este momento con cuántas personas estás conectado o conectada desde tu dispositivo. Ya sabes que si son 2, 3 o 4 personas que están viendo desde tu mismo dispositivo, pues colocas X2, X3 o X4 y darte las gracias porque sabemos que a través de este mensaje que tú colocas ahí en los comentarios diciéndonos con cuántas personas estás viendo o desde dónde estás viendo, nosotros sabemos a cuántas personas estamos llegando como ministerio. Quiero decirte que por favor te quites de toda distracción, que en algún momento durante este tiempo trates de colocar toda distracción lejos de ti porque estoy seguro que Dios quiere hablar a tu vida. Así que iniciamos. Recuerda que esto es RIS Online. Hace algunos días tuve la oportunidad de ir a evangelizar en los colegios. Ustedes saben que nosotros tenemos en nuestro ministerio un grupo de jóvenes que vamos a los colegios a predicar, vamos a evangelizar a los jóvenes, a hablar de propósito. Y en un colegio que visité, un colegio muy grande de aquí de nuestra amada ciudad, pude encontrarme con uno de los profesores que fue profesor mío de quinto de primaria. Se puede imaginar la sorpresa para mí después de tantos años encontrarme con esta persona. El nombre de este profesor es Diego, era mi profesor de matemáticas y en aquel tiempo él era el director de grupo de mi salón. Yo era muy buen estudiante, siempre fui muy juicioso, muy aplicado, cometía mis travesuras, como decimos, como cualquier joven, cualquier niño normal en ese tiempo, pero un día sucedió algo. Yo era muy buen estudiante y en el último día del último periodo, ya para pasar de graduarnos de primaria, uno de mis compañeros se había dado cuenta que me iban a dar la medalla de excelencia. Para mí me sentía supremamente honrado, todo un joven que iba a recibir la medalla de excelencia. Y ese día él empezó a molestarme y a molestarme y a molestarme. Para resumir un poco la historia, ese día terminé peleándome, me fui a las manos, como se dice, con este compañero. Pero, ¿qué sucedió? Pues inmediatamente nos llevaron a rectoría, a todos dos, estuvimos allá por un tiempo y nuestro profesor, que era nuestro director de grupo, les estoy hablando de hace 25 años, me dijo una frase que hasta el día de hoy se ha vuelto rema en mi vida. No está en la Biblia, pero definitivamente es una frase muy sabia. Y me dijo: Cristian, en la puerta del horno se quema el pan. Para mí fue una respuesta, pues él estaba diciéndome lo que él ya sabía que iba a hacer con mi medalla de excelencia. Y era que ya no me iban a dar ninguna medalla de excelencia, puesto que el último día, a última hora, decidí desobedecer lo establecido por las normas del colegio, es decir, decidí irme a las manos con un compañero. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hemos cometido el mismo error?
Hemos estado tratando de hacer las cosas bien, pero en el último momento, cuando Dios nos va a responder positivamente a nuestras oraciones, decidimos desobedecer. En la puerta del horno, ¿cuántas veces se te habrá quemado la bendición de Dios? En esta serie hemos hablado ya de 4 cosas, básicamente. Hemos hablado de cómo reaccionamos cuando lo que deseamos no es lo que Dios desea para nosotros. Hemos hablado de cómo mantener nuestra fe y confianza en Dios cuando no obtenemos lo que queremos en nuestro corazón. Hemos hablado también de que Dios dice no a nuestras oraciones porque Él sabe que no tenemos el carácter suficiente para soportar eso que estamos pidiendo. Y también a veces Dios dice no a nuestras oraciones porque sabe que lo que estamos pidiendo no hace parte de su propósito para nuestra vida. Cuando entendemos que en la puerta del horno se puede quemar la bendición de Dios, entonces entendemos que es la desobediencia la que nos trunca la respuesta positiva a nuestras peticiones. Ahora yo te pregunto, ¿por aquello que estás orando en este momento hace parte de la voluntad de Dios? ¿Es algo que está establecido en su palabra, en su ley, en su mandato, y tú sabes que no va en contra de lo que Él ya ha establecido para tu vida? También te pregunto, cuando Dios te ha dicho no por tu desobediencia o por tu falta de carácter, ¿te has dado cuenta de eso? Muchas veces nosotros estamos pidiéndole cosas a nuestro Dios y no sabemos que estamos viviendo una vida alejada de lo que Él ha establecido en su palabra. Nos hemos dado pequeños permisos y hemos abusado de su gracia. Muchas veces esta palabra gracia es una palabra que nosotros atesoramos, pero en esta generación que vive de una manera tan díscola, tan alejada, pues sencillamente nos comparamos con el estándar del mundo y decimos, no, yo estoy muy alejado de eso, pero nunca nos comparamos con el estándar que Dios ha establecido. Y ese es el estándar que Él quiere de tu vida y de la mía. Y cuando nos alejamos del estándar de Dios y empezamos a coquetear con el estándar del mundo, entonces empezamos a tener una vida de desobediencia. Y esa vida de desobediencia hace que las respuestas a tus oraciones sean no. Hemos hablado de muchas cosas durante esta serie porque hemos tenido la oportunidad de explorar 5 cosas que hacen parte del carácter de nuestro Dios, para que Él nos diga no. Y si no has visto las otras 4, pues te invito a que explores en nuestro canal de YouTube y que veas cuál es todo el contexto de esta serie. Pero quisimos dejar para el final esta, y es Dios muchas veces dice no a causa de nuestra desobediencia. Hoy en la palabra vamos a leer un caso muy puntual, que estoy seguro que si le prestas mucha atención, no solamente va a bendecir tu vida, sino que va a permitir que tú a partir de este momento tomes decisiones distintas y tomes un carácter distinto de lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso te invito a que exploremos la historia de Jeremías. Jeremías fue un profeta de Dios. Es uno de los libros mayores, de los profetas mayores de la Biblia, puesto que el contexto y la cantidad de páginas y de capítulos que hay dentro del libro es bastante amplio. Este profeta, conocido muchas veces de forma rural y hay veces hasta despectiva, como el profeta llorón, fue un profeta que se quejó mucho delante de Dios. Pero cuando entendemos el contexto de por qué él se quejaba, entendemos también que tenía mucha razón. Jeremías vivía en Israel, más puntualmente en el reino de Judá, y nos damos cuenta que el reino de Judá había desobedecido y se había olvidado totalmente de lo que Dios había establecido en su palabra. Por ende, Dios manda un mensaje terriblemente destructor para la nación entera, y lo hace a través del profeta Jeremías. Y Jeremías empieza a obedecer la voz de Dios, diciéndole al pueblo lo que Dios estaba diciendo y cuál era su voluntad para esa generación. Pero el pueblo estaba empecinado de hacer lo que su corazón engañoso le dictaba. Y también habían otros profetas que serían más bien como projetas, como diría nuestro pastor Carlos, y eran gente que solamente quería decir lo que la gente quería escuchar.
Así que Jeremías, que era el profeta de Dios, quedaba como el mentiroso, y estos que solamente hablaban lo que la gente quería escuchar, pues obviamente estos sí eran los que estaban hablando la verdad que estaba estipulada por Dios, pero sencillamente ellos estaban diciendo lo que la gente quería escuchar. Esta generación y este pueblo estaba haciendo no solamente cosas malas delante de Dios, sino que estaba actuando muchísimo peor que sus padres, que también habían actuado mal delante de Dios. Ellos estaban adorando a otros dioses, ellos estaban pasando a sus hijos por el fuego, ellos estaban cometiendo prácticas que las naciones que Dios había desechado, y ellos estaban cometiendo estas prácticas de forma muchísimo peor. Así que Dios le da una palabra a Jeremías y le dice lo siguiente: cuando ellos te pregunten por qué les voy a mandar estas calamidades tan terribles, tú les vas a responder que es porque ellos me han desobedecido. Es decir, la única razón por la cual ellos estaban obteniendo un no a sus peticiones era porque ellos tenían un corazón absolutamente ennegrecido. Y a pesar de que ellos creían que estaban haciendo las cosas bien, cuando se veía a la luz de la palabra lo que estaban haciendo, era que estaban haciendo las cosas terriblemente mal. Por eso Jeremías les da este mensaje, y luego el Señor habla nuevamente a Jeremías y les dice lo que hoy vamos a leer. Por eso les pido por favor que me acompañen al libro de Jeremías, capítulo 18, y vamos a leer solamente del 1 al 10 rápidamente, la nueva versión internacional, y dice así: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento, palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar, destruir una nación o un reino, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infringirles. En otro momento puedo hablar de construir, de plantar una nación o un reino, pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Dejémoslo hasta allí. ¿Cuántos hoy, profetas, se han levantado a decir: Dios te ama tal y como eres? Hoy en día como iglesia tenemos un gran peligro, pues hemos ganado muchos adeptos con un mensaje que rebaja lo que dice Dios en su palabra. Llevamos un mensaje extremadamente de gracia, pero nunca lo acompañamos de verdad. Siempre le decimos a la gente que Dios lo ama con su pecado, pero no entendemos que es que Dios nos ama a pesar de nuestro pecado. Pero Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, es decir, que no volvamos nuestro pecado una práctica diaria, que el Espíritu Santo esté constantemente contristándonos cuando nosotros empecemos a vivir del pecado y a vivir en el pecado. Pues una oveja puede caer en el barro, pero solo los cerdos se deleitan en el barro. Y nosotros no somos cerdos, somos ovejas. Y nosotros como ovejas tenemos que vivir una vida de arrepentimiento. Si bien es cierto, todos nosotros pecamos, necesitamos sí o sí, para obtener una bendición de parte de Dios y para tener respuestas positivas a nuestras oraciones, nuestra vida tiene que estar alineada con su palabra, que no es otra cosa que su voluntad. Por eso muchas veces la gente dice: no, es que Dios no me escucha, o Dios sencillamente me está diciendo no. Pero no es porque Dios quiera negarte las cosas, sino porque llevas una vida totalmente díscola, alejada de su voluntad y de su palabra. Por eso necesitamos entender esto que Dios nos está diciendo hoy.
Dios nos está hablando que Él puede decirnos no a muchas cosas y puede decretar inclusive algo malo para nuestra vida, pero si nos arrepentimos, Él puede transformar esa maldición en bendición. Pero si hoy todos nosotros estamos viviendo en bendición y bajo la bendición de Dios, y de un momento empezamos a practicar el pecado y a olvidarnos de lo que Dios ha establecido en su palabra, entonces esas calamidades pueden traerse a nuestra vida a causa de nuestra desobediencia. Quiero aclarar algo: Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no se arrepiente. Recuerden que la Biblia está escrita desde el punto de vista de nosotros los hombres para que lo entendamos. Pero Dios sabe perfectamente tú qué vas a hacer con tu libre albedrío. Eres tú el responsable de ser barro en manos del alfarero y que sea Él el que te forme, que sea Él el que te moldee y que sea Él el que haga de ti lo que Él quiera hacer. Pero nunca hemos visto al barro autoformarse. Nunca hemos visto al barro hacerse a sí mismo una jarra o una vasija. Y es lo que estamos haciendo al desobedecer su propósito para nuestra vida e ignorar su voluntad en nuestra eternidad. Por ende, cada uno de nosotros debe revisarse. Primero, ¿qué clase de barro estamos siendo? Si somos un barro moldeable o somos un barro endurecido y seco, que no permite que Dios meta sus manos en nuestra vida, sino que nosotros mismos queremos autoformarnos y nos hemos inventado un evangelio que se adapta a esta generación y a nuestros propios deseos para poder seguir viviendo de la forma en la que a nosotros nos dé la gana. Definitivamente tenemos que analizar esta analogía que Dios le dio al profeta Jeremías y aplicarlo a nuestra vida. Cuando yo analizaba esto, yo me daba cuenta de algo, y es que para que esta analogía se dé, se necesitan tres cosas básicamente. Se necesita un alfarero, se necesita barro y se necesita una tercera cosa que es indispensable, y es agua. Quizás nosotros no lo estemos viendo así, pero necesitamos que Dios esté en la ecuación, que nosotros estemos en la ecuación, pero que también haya agua, que seamos, esa agua es la única que permite que el barro sea moldeable. Cuando estudiamos la palabra nos damos cuenta que el agua sí está reflejada en su palabra. El agua es la palabra de Dios. El agua es la que moldea nuestro carácter, es la que suaviza nuestras grietas, es la que nos permite ser algo que en las manos del Señor pueda terminar siendo un instrumento honroso. Es el agua la que se necesita, es la palabra la que se necesita. En el libro de Juan dice que ustedes ya están limpios, ya estamos limpios nosotros por la palabra. Es decir, la palabra es la que actúa como el agua en nuestras vidas. Pero cuando nosotros desobedecemos la palabra y nos alejamos de la palabra y hacemos las cosas a nuestra manera, entonces nosotros que somos el barro nos endurecemos. Nuestro corazón se endurece y no se hace moldeable a esa formación que el alfarero quiere hacer contigo. Por ende, necesitamos que la palabra penetre en nuestro corazón, que la palabra se haga vida en nuestra vida, que actúe como esa agua que nos limpia, que quita esos grumos, esos pedazos de tierra que tenemos, ese pecado que habita en nosotros y que no nos permite vivir el propósito de Dios y que nuestras oraciones sean escuchadas. Lo curioso es que en el libro de Juan, donde dice que nosotros ya estamos limpios por la palabra de Dios, también dice lo siguiente, un versículo más adelante, dice lo siguiente: si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Las respuestas a nuestras oraciones, esas respuestas positivas, están no en otro lugar que permaneciendo en Cristo, en su voluntad, en su palabra, obedeciendo lo establecido por Dios en su palabra, no comparándonos con la gente de esta generación, sino comparándonos con lo que Dios ha establecido para tu vida y para la mía. No tenemos otro estándar, sino el estándar de la perfección que Dios ha colocado en Cristo. Algún día llegaremos a estar a la estatura del varón perfecto.
Pero lo único que va a moldear nuestro carácter para que podamos ser obedientes y para que podamos someternos a la voluntad de Dios no es otra cosa que obedecer lo que Dios ha establecido en su palabra. Ese evangelio progresista que se ha levantado hoy para tratar de ganar adeptos y no convertirlos al Señor, no llevarlos a Cristo, sino llevarlos a una iglesia y tratar de vivir con una mente entenebrecida, pero sin tener un verdadero arrepentimiento. Nosotros tenemos que ir en contra de eso y tenemos que levantarnos como una generación también que sabe perfectamente lo que está establecido en la palabra y se esfuerza todos los días por obedecerla. Por ende, debemos esforzarnos por permanecer fieles en su palabra y no adaptarla a nuestra carnalidad para que nuestras oraciones siempre sean contestadas, como dijo el Señor, para que lo que pidan se les conceda, como muy bien lo dice Juan 15. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente. La obediencia a Dios es clave para recibir un sí a tu oración y disfrutar su bendición. Voy a volver a repetirlo. La obediencia a Dios es clave para recibir un sí a tu oración y disfrutar su bendición. La obediencia a la palabra de Dios, a su voluntad, es clave para recibir sus bendiciones. La desobediencia, por el contrario, nos aleja de lo que Dios ha establecido para nuestra vida. Corremos el riesgo de perdernos de lo que Dios quiere para ti y para mí. Corres el riesgo de que el pan se te queme en la puerta del horno, sencillamente por actuar a tu manera o adaptado a lo que este mundo y esta generación dice que tú debes actuar. Hoy el mundo grita que tienes que tener relaciones sexuales antes del matrimonio, que tienes que probar para poder comprar. Hoy el mundo grita que no hay ningún problema con que tengas una vida para que conozcas tu cuerpo y te toques y vivas una vida de adicción a la masturbación y la pornografía, que no hay nada malo con eso. Hoy el mundo grita que amor es amor y que no hay ningún problema con que tú tengas relaciones con las personas del mismo sexo. Y nosotros como iglesia no tenemos problema con ninguna persona que escoja llevar una vida diferente en su cama, pero sí tenemos que predicar lo que está establecido en la palabra de Dios, porque esa es la verdad. Cristo es la verdad, Cristo es la vida y Él estableció que hay cosas de las que nosotros debemos alejarnos, como la mentira, como el adulterio, como la fornicación y como la homosexualidad, entre otras. Tenemos que tratar de alejarnos de estas cosas. Y si somos ovejas, está dentro del contexto que caigamos, porque vamos a caer. Pero sí o sí no podemos vivir caídos. Porque como dije ahora, las ovejas pueden caer en el barro, pero solo los cerdos viven en él. Y nosotros no somos cerdos, somos ovejas. Ahora te pregunto, ¿eres barro en las manos del alfarero? Y si eres barro en las manos del alfarero, entonces eres de ese barro que tiene demasiados grumos, que está endurecido porque le hace falta que el agua lave y penetre para poder que se vuelva un barro moldeable. Te hace falta ser obediente a lo que dice la palabra para que esas peticiones que le hagas a Dios se vuelvan un sí porque van conforme a la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuáles son esos grumos de pecado que hay? Esos grumos en ese barro que tú llamas vida. ¿Cuál es el pecado con el que constantemente estás luchando? Hace muchos años escuchaba a un gran predicador que casi siempre habla acerca de santidad. Él se llama Sergio Scataglini y él siempre lo ilustra de la siguiente forma. Y te hago la pregunta que hace este excelente predicador y es, ¿tú te tomarías un vaso con agua que esté 99.9% agua pura y con una gota de agua de cloaca? ¿Tú te tomarías esa agua? Estoy seguro que no lo harías. ¿Y tú por qué crees que Dios iba a tomarse tu vida con ese 1% de agua de cloaca? La santidad no tiene puntos medios y Dios pide de nosotros santidad. Por eso necesitamos que la palabra, que es la que limpia, esté siempre
en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra boca, para que así todo lo que le pidamos a Dios, Él nos dé una respuesta positiva. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el desafío de Dios para tu vida? El desafío de Dios para tu vida es el siguiente: evalúa en qué áreas de tu vida estás desobedeciendo a Dios y haz un plan para cambiar y obedecer su voluntad. Evalúa, siéntate a conciencia, piensa cuál es esa gota de agua de cloaca que quita toda la pureza de tu vida. Quizás en algunos casos, como muchas veces lo ha sido en mi vida, no es una gota. Tengo varias gotas, tengo casi que un chorro de cosas que definitivamente desagradan a Dios. Pero tengo que hacer un minuto a minuto, tengo que tomar nota y decir: Señor, quizás lo que te está desagradando es esto o es lo otro. Tú tendrás que preguntarte delante de Dios: ¿estás viviendo en fornicación con tu pareja? ¿Estás viviendo una vida de constante mentira? ¿Tienes una adicción a la pornografía? ¿Una adicción a la masturbación? ¿Qué es esa gota de veneno, esa gota de cloaca que está fastidiando y estorbando en tu vida de oración? ¿Qué es lo que en este momento no está permitiendo que tu vida sea un barro moldeable y maleable en las manos del alfarero? Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes primero a renunciar, Señor bendito, a todo aquello que nos impide estar puros delante de ti, Señor. Padre, gracias por habernos contestado muchas veces no, Señor, porque eso ha llamado nuestra atención, Señor bendito, y nos permite reevaluarnos y replantearnos la forma en la que estamos viviendo delante de ti, Señor. Padre, permítenos tener un corazón de verdadero arrepentimiento y ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a vivir conforme a lo que tú has establecido en tu palabra y a ignorar totalmente lo que esta generación, Señor bendito, tiene para decir de nuestra vida. Señor, hoy bendigo la vida de todos y cada uno de los que han estado viendo esta serie, Señor, y te pido que los ayudes a santificarse, Señor, para que puedan vivir conforme a tu voluntad, Dios amado, de ahora en adelante, Señor. Y así, Señor bendito, sus oraciones puedan ser escuchadas y contestadas de forma positiva por tu amor y tu misericordia. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.